Hay un sonido que todo el mundo reconoce. STSSS cuando abres una botella. Ese escape de gas burbujeante que suena igual en Tokio que en un pueblo perdido de México. Es el sonido de algo que está en todas partes, algo que casi todos hemos probado. Cada segundo, más de 10.000 personas en el mundo están tomando Coca-Cola. En ciudades gigantes, en pueblos chicos, en lugares donde casi no hay nada. La marca vale cerca de 100.000 millones de dólares. Su logo rojo con letras blancas es reconocido por el 94% de la humanidad. Más que cualquier bandera. Más que cualquier símbolo religioso. Más que la cara de cualquier persona famosa. Es el ícono más poderoso que existe. Pero su historia no empezó en una oficina lujosa ni en una campaña publicitaria perfecta. Empezó con un hombre roto, buscando escapar de su propio dolor. El hombre que creó la fórmula. Johnston Pemberton era farmacéutico en Georgia, Estados Unidos. Un químico brillante, curioso, que mezclaba cosas en su laboratorio buscando medicinas nuevas. Pero en 1865 su vida cambió para siempre. Era el final de la guerra civil. En la batalla de Columbus, un sable le atravesó el pecho y el abdomen. Sobrevivió, pero el dolor nunca se fue. Los médicos le dieron morfina, la única cosa que aliviaba ese dolor constante. Y así comenzó otro problema, se volvió adicto. Miles de veteranos de esa guerra terminaron igual. Le llamaban la enfermedad del soldado. Morfina todo el día, todos los días, solo para poder existir. Pemberton odiaba esa dependencia. Como científico, se obsesionó con encontrar algo que le quitara el dolor sin volverlo adicto. Algo que lo liberara. Experimentó con todo lo que encontró. En esos años, la cocaína era legal. Se vendía como medicina milagrosa, como cura para todo. Venía de las hojas de coca que crecían en los Andes. Pemberton la probó y sintió que funcionaba. En 1885 creó un tónico que llamó French One Coca. Era vino con extracto de coca. Lo vendía como medicina. Pero había un problema, Atlanta prohibió el alcohol. Su negocio se fue a la basura. Tuvo que inventar algo nuevo, algo sin alcohol. En mayo de 1886, en el sótano de su casa, mezcló extracto de coca, nuez de cola, que tiene cafeína, azúcar, vainilla y otros aceites. Lo diluyó en agua carbonatada. El resultado fue un líquido oscuro, burbujeante, con un sabor complejo y extraño. Le puso Coca-Cola. No era para vender en todo el mundo. Era su intento personal de escapar del dolor y de la morfina. Los primeros días. El 8 de mayo de 1886 vendió el primer vaso de Coca-Cola en la farmacia Jacobs de Atlanta. Costaba 5 centavos. Ese año vendió un promedio de 9 vasos por día. Ganó $50. Gastó 70. Perdió dinero. Y lo peor, no le funcionó. La morfina no lo soltó. Ahora tenía 2 adicciones en lugar de una. Estaba quebrado, enfermo, desesperado. Necesitaba dinero urgente para pagar sus drogas, para sobrevivir. Empezó a vender pedazos de la fórmula. A sus socios, a conocidos, hasta a su hermana. Vendió todo lo que pudo. En total recibió alrededor de $2.300. Una miseria. No tenía idea de lo que acababa de regalar. Un hombre llamado S. Greg Scandler vio la oportunidad. Era comerciante astuto, sin escrúpulos para los negocios. Compró todos los pedazos que Pemberton había vendido. Reunió los derechos completos. Le costó menos de $2.500. Algunos dicen que ni siquiera todo fue en efectivo. Mientras Candle empezaba a construir un imperio con publicidad agresiva y cupones gratis, Pemberton se moría. Vivía en un cuarto alquilado, cuidado por su hijo Charles, que también era adicto a la morfina. Tenía cáncer de estómago. El 16 de agosto de 1888 murió. Tenía 57 años. Estaba pobre y olvidado. Su hijo murió 6 años después, también adicto. La tragedia familiar terminó ahí.
Pero el imperio apenas comenzaba. El nacimiento del gigante. Asa Kand convirtió el tónico medicinal en un producto de placer. Hizo publicidad por todos lados. Regaló cupones para que la gente probara gratis. Creó el logo que ahora conoce todo el mundo. En 1899 hizo algo que parecía tonto pero resultó genial, vendió los derechos de embotellado a 2 abogados de Tennessee por solo $1. Pero ese sistema de franquicias hizo que Coca-Cola se expandiera rapidísimo. Para 1920 estaba en todo Estados Unidos. Para 1930 estaba en todo el mundo. Pero aquí es donde la historia se pone oscura. Coca-Cola en la Segunda Guerra Mundial. En 1939, cuando Europa estaba al borde de la guerra, Coca-Cola ya tenía plantas en Alemania. Vendía mucho ahí. Pero cuando Estados Unidos entró a la guerra en 1941 después del ataque a Pearl Harbor, todo cambió. Las plantas alemanas no podían recibir el jarabe que venía de Estados Unidos. Estaban en guerra. Max Kidd era el jefe de operaciones de Coca-Cola en Alemania. Era pragmático, leal a la marca. Tenía que decidir, cerrar todo o improvisar. Improvisó. Usando lo que había en Alemania, restos de manzana, suero de leche, cualquier cosa disponible, creó una bebida nueva. Amarillenta, frutal, diferente. Pidió a su equipo usar la fantasía. En alemán, fantasía se dice Fantasie. Así nació Fanta en 1940. Mantuvo las plantas funcionando durante toda la guerra. Los empleados siguieron trabajando. Las ganancias siguieron fluyendo. Cuando terminó la guerra, Kidd le entregó todo a la central en Irlanda. No se quedó con nada. La empresa lo ascendió. Fanta se unió al portafolio global de Coca-Cola. Mientras tanto, en el lado estadounidense, Coca-Cola se declaró esencial para la moral de las tropas. Instaló 64 plantas en zonas de combate. Los soldados tomaban Coca-Cola en Normandía, en Filipinas, en el Pacífico. Cuando regresaron a casa, el sabor les recordaba la victoria. Les recordaba el hogar. La guerra terminó. Coca-Cola había ganado en ambos lados. Colombia, la violencia detrás de las botellas. Décadas después, en los años 90, Colombia estaba destrozada. Guerrillas, paramilitares, narcotráfico. Violencia por todos lados. Y en medio de ese caos, había trabajadores de plantas embotelladoras de Coca-Cola tratando de organizarse en sindicatos. Entre 1989 y 2002, al menos 9 líderes sindicales fueron asesinados. Isidro II Gil en 1996 en Carepa. Adolfo de Jesús Múnera en 2002. Y otros más. Los asesinatos tenían un patrón, eran líderes que organizaban trabajadores, que pedían mejores condiciones. Las acusaciones apuntaron a vínculos entre gerentes locales de las plantas y grupos paramilitares. La empresa siempre negó responsabilidad. Dijeron que las plantas eran franquicias independientes, que ellos no controlaban lo que pasaba ahí. Hubo demandas en Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos documentaron los casos. Universidades hicieron boicots. Pero las demandas fueron desestimadas por problemas de jurisdicción, sin revisar realmente qué había pasado. Las preguntas siguen ahí. Los muertos también. Chiapas, donde el agua se volvió refresco. Chiapas es el estado más pobre de México. Y tiene el consumo per cápita de refrescos más alto del país. En algunas zonas, la gente toma más de 2 litros de refresco diario. Más refresco que agua. En San Juan Chamula, un pueblo indígena tzotzil, la historia se vuelve todavía más extraña. En la iglesia colonial hay un ritual, usan botellas de Coca-Cola como ofrendas. El siseo del gas, dicen, libera malos espíritus. El líquido se bebe en ceremonias de sanación. Reemplazó al aguardiente tradicional. La Coca-Cola se volvió parte de su religión, de su cultura. Pero el precio es terrible. Chiapas tiene una epidemia de diabetes tipo 2. La más alta de México. Y México lidera el mundo en tasas de diabetes.
Amputaciones, insuficiencia renal, niños con resistencia a la insulina. Los hospitales están llenos. La gente se muere joven. Y aquí viene lo peor, cerca de los pueblos hay plantas embotelladoras que extraen más de 1 millón de litros de agua del acuífero cada día. Mientras tanto, las comunidades cercanas solo reciben agua potable unas horas al día. El agua que les pertenece se la llevan. La convierten en refresco. Y se la venden de vuelta. Un refresco que los está matando. Es una paradoja cruel, el recurso vital se transforma en producto mortal. Y la gente lo compra porque es más barato y más fácil de conseguir que el agua limpia. El siseo que no para. Han pasado casi 140 años desde que Pemberton mezcló esa primera fórmula en su sótano. Buscaba curar su dolor. Crear algo que lo liberara. En lugar de eso, creó algo que se infiltró en culturas completas, en economías nacionales, hasta en rituales religiosos. Un imperio que crece consumiendo sed. Que se adapta a todo. Que sobrevive a guerras, a escándalos, a acusaciones. Sus cimientos están en una habitación miserable de Irlanda donde un hombre adicto mezclaba químicos buscando salvación. Sus ecos resuenan en clínicas de diabetes sobrecargadas, en iglesias con velas y botellas, en tumbas de sindicalistas asesinados. Coca-Cola no es solo una bebida. Es un legado de intenciones rotas. De promesas embotelladas. De sombras que nadie imaginó cuando todo empezó. La próxima vez que escuches STSSS cuando abres una botella, piensa en lo que realmente estás escuchando. No es solo gas escapando. Es la historia de un imperio construido sobre dolor, guerra, violencia y sed. Un imperio que sigue creciendo, en silencio, esperando el siguiente sorbo. Y el siseo continúa. Por siempre.